fraternidad. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Una fraternidad que ama. ¿Pero qué es fraternidad? A lo mejor hemos escuchado mucho ese término, pero no sabemos a ciencia cierta qué se refiere con fraternidad. Y la fraternidad es una amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Uno de los sinónimos es de hermandad. La fraternidad es sinónimo de hermandad, ¿sí? ¿Y cómo nos decimos nosotros? Hermano, ¿verdad? Y es el nombre común que usamos, y esto pues nos ayuda a evitar aprendernos nombres, nos saca del apuro cuando no nos acordamos de la persona y le decimos hermano. Pero en realidad muchos de nosotros no estamos tomando este nombre en serio, y es un nombre bíblico. Es un nombre bíblico que usaban en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva. Era un título que lo usaban, pero no, vuelvo a repetir, no simplemente por usarlo como hoy lo hacemos, sino que en verdad era una fraternidad la iglesia de aquel entonces. Fíjense qué más nos da la definición de fraternidad. Esto nos conlleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos. Solidarios, respetuosos y empáticos. Todo eso tiene que haber como ingrediente principal de una fraternidad. Solidaridad, respeto y empatía. Solidaridad. Tú estás en algún problema y vamos y te echamos la mano. Tiene que haber respeto, y la empatía es tratar de sentir lo que tú estás sintiendo para poder de esa forma brindarte ayuda y apoyo. Sí, entonces es bien importante esto. Vean lo que dice Hebreos 13:11. Hebreos 13:11. Si alguien me lo quiere leer, por favor. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. A ver, permíteme. No, perdón. Es 3:1. Perdón. Era 3:1. Se lo voy a leer yo. Dice: permanezca el amor fraternal. Gracias, hermano Gaby, que tuvo la intención de leer. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos 13:1: permanezca el amor fraternal. Ya estamos viendo qué es el fraternal, la palabra fraternal. Aquí dice el autor de la epístola: permanezca el amor fraternal. Y permanecer no es no es una opción. Aquí lo está diciendo como una orden, ¿sí? Permanezca el amor fraternal. Romanos 12:10, ¿qué dice? Romanos 12:10. Gracias, hermana Cari, hermano Abel. Dice, vuelve la palabra de Dios a hacernos énfasis en el amor fraternal. Dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos con respecto a quién? Pues con respecto a las demás personas. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Juan 11:36, ¿qué dice? Por si queda alguna duda, ¿qué dice Juan 11:36? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Entonces aquí estamos viendo, gracias hermano Abel, ¿sí? Estamos viendo estos pasajes que nos están hablando de ese amor que debemos de tener unos por los otros.
Entonces no nada más se trata de venir y decir, pues mis hermanos y ya, sino la Biblia nos aconseja que hay un amor fraternal. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted ama a la iglesia como ama a sus hermanos carnales? ¿Usted ama a la iglesia como ama a su familia, sanguínea? Por ahí un amén se oyó. ¿Y los demás? ¿Por qué no sucede esto? Jesús en una ocasión dice la palabra, que él estaba compartiendo la enseñanza, y de momento alguien le dijo, Señor, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró y dijo a los que estaban ahí con él, espérenme tantito, porque vino mi familia a verme y voy a ir con ellos. Voy a ver qué quieren, voy a ver para qué me buscan. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No, ¿qué hizo Jesús? Les dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir. Yo sé que esto no lo vamos a asimilar así de fácil, no lo vamos a pensar así, nos va a costar trabajo. Pero aquí no se trata de lo que yo vengo a exponer con mis pensamientos o con mi experiencia, sino lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y si a usted le queda duda de lo que pensaba Jesús acerca de su familia terrenal, cuando Él estaba en la cruz, estaba ahí su madre y el discípulo amado. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Y ahí tu madre. ¿Qué no tenía más hermanos Jesús? Sí tenía más hermanos, precisamente lo que acabamos de decir. Dice, tu madre y tus hermanos te han venido a buscar. Entonces, ¿por qué no le dijo a Juan, oye Juan, vete a buscarme a Jacobo, vete a buscarme a otro de mis hermanos y diles que vengan por mi mamá porque está sufriendo mucho? Se lo hubiera podido decir. Pero no. ¿A quién le dejó Jesús el cuidado de su madre? A su discípulo. ¿Se dan cuenta? Pero para nosotros hoy en día la iglesia simplemente es un lugar al que venimos porque tenemos que venir por costumbre, y no tomamos en realidad la obediencia, no obedecemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Él quiere que usted y yo nos veamos como familia, que seamos una familia, que caminemos como familia, que mínimo te sepan los nombres de todos los que integran la iglesia. Pero a algunos ni nos importa. Hacemos nuestro circulito de gente, ay, me llevo bien con mi hermanita, y andamos de aquí para allá con mi hermanita. Y los demás, hasta los criticamos o hablamos mal de ellos. Y eso no es la voluntad de Dios. Así no pensó Jesucristo en su iglesia. Así no lo pensó. Él quiere que seamos esa fraternidad, esa hermandad, que nos amemos los unos a los otros, como leyó nuestra hermana Cari en Romanos 12:10. A ver, búscalo y vamos a leer todos juntos. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? A la de 3 vamos a leerlo. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Y cuántos de nosotros preferimos andar allá? Con las amistades de allá. ¿Dónde es allá? Pues allá donde le gusta a usted estar. En el ambiente de allá. Nos gusta más el ambiente de allá que estar aquí.
Allá sí llegamos temprano y acá a la de mil y arrastrándonos. Eso no es lo que planea Jesús. Si usted piensa que Jesús está muy contento con usted porque no toma, no fuma, no dice malas palabras, no se droga, no es suficiente. Tenemos que aprender a hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Miren, esta enseñanza se divide en 3 partes. Y a su vez cada parte tiene 4 incisos. Entonces vamos a empezar a ver la primera parte. La primera parte es características de la fraternidad cristiana. Características de la fraternidad cristiana. ¿Sí? Para esto vamos a leer Filipenses capítulo 1 del verso 2 al verso 8. Si alguien quiere leerlo, no me enojo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre y me acuerdo de vosotros. Siempre todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis misiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Gracias, hermano Yuki. Entonces, aquí, en esto que acaba de leer nuestra hermano Yuki, de aquí vamos a sacar 4 puntos bien importantes para nutrir esta primera parte. Recuerden, la primera parte es características de la fraternidad cristiana. ¿Qué características tiene una fraternidad cristiana genuina conforme al modelo o al corazón de Jesucristo? Vamos a ver entonces estas cuatro incisos. Empieza el apóstol diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo con estas palabras? Los está saludando, pero exacto, los está bendiciendo. Gracia y paz les está diciendo a esta iglesia, que era una iglesia muy humilde, pero algo que tenía es que se amaban mucho entre ellos. Eran muy humildes. Haga de cuenta que era una iglesia que hoy en nuestros días está en la punta del cerro, en la sierra de Zongolica. Así era la iglesia de Filipos, una iglesia pobre, pero que eran muy unidos y que amaban la obra del Señor, y por eso amaban mucho al apóstol Pablo. Entonces Pablo lo que hace es decir: gracia y paz a vosotros. El primer punto de estas características de la fraternidad es que en la fraternidad nos bendecimos. Nos bendecimos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de esta iglesia: bendecirnos. Podemos bendecir a otras personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero algo que debe de ser siempre constante en nosotros como parte de esta iglesia es bendecir a la iglesia. ¿Cuántos, cuando nos preguntan acerca de nuestra iglesia, hablamos cosas buenas de la iglesia? Siempre salen a reducir los defectos, ¿verdad? No, es que la iglesia ya no es como era antes. No, es que la iglesia se han metido cosas demoníacas, cosas que han apagado el espíritu. Y eso no es parte de la fraternidad. Aquí lo primero que tenemos que debemos de contemplar en la enseñanza que Dios nos pone hoy es que siempre como fraternidad nos bendecimos. Nos bendecimos. Nunca hablamos lo que no
debemos de hablar. Vamos a tomar mucho el ejemplo de la familia. ¿Usted habla mal de su familia? Aunque haya defectos en la familia, pero ¿saca usted a relucir los defectos de su familia? Pues yo creo que si es una persona sensata no lo va a hacer. Porque hablar de su familia es hablar mal de usted. Cuando usted habla mal de sus hijos, está hablando mal de usted. Cuando usted habla mal de su esposo, está hablando mal de usted. Cuando usted habla mal de su esposa, está hablando mal de usted. Cuando usted habla mal de sus padres, está hablando mal de usted. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando usted dice, no, es que la iglesia es... y está hablando mal de usted, porque usted forma parte de esta iglesia. Bueno, me estoy refiriendo a los miembros. Si hay alguien que viene por primera vez de visita, no es con usted el motivo de estas palabras. Pero cuando somos miembros de la iglesia, tenemos que aprender a bendecirnos. No hay iglesias perfectas. Eso se lo puedo garantizar, no por mi experiencia, sino porque la palabra de Dios así lo enseña. Cada iglesia tenía sus propias problemáticas y sus defectos. Si no, lea usted el mensaje a las 7 iglesias que está en el libro de Apocalipsis. Todas las iglesias tienen sus problemas internos, así como en su familia hay problemas. No todos son como queremos que sean, pero ¿qué tenemos que hacer siempre? Bendecir, bendecir. Eso es lo que hizo Pablo con la iglesia de Filipos. Gracia y paz a vosotros. Señor, yo te pido porque tú bendigas la iglesia, Señor. Que tú seas sobre la iglesia, que tú derrames bendición sobre la iglesia. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos como parte de la fraternidad. Me estoy refiriendo a aquellos que en verdad se sienten parte de la iglesia. Vamos con la segunda, verso 3 y 4. ¿Qué dice el verso 3 y 4? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Gracias, hermano Yuki. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Y sabe cada cuánto se acordaba Pablo de ellos? Siempre, ¿sí? Siempre. Más adelante lo vamos a ver. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, la segunda característica de una fraternidad cristiana es que se ora por ella. ¿Tú oras por la iglesia? Otra vez poquitos amenes. Bueno, para eso es la enseñanza, ¿verdad? Para aprender. Es importante que si nos sentimos parte de la iglesia, tenemos que orar. Tenemos que orar los unos por los otros. Estar siempre con esa disposición de orar por la iglesia. Señor, fortalece a la iglesia, hazle entender al cabeza de piedra del pastor cómo dirigir la iglesia. Señor, haz esto, haz el otro, Señor Dios, sobre la iglesia. Pero si en verdad nos sentimos parte de la iglesia y amamos a la iglesia, tenemos que estar orando por ella. Diario. ¿Por qué? Porque así lo hacía Pablo. Dice, doy gracias siempre. Entonces yo te invito a que en cada día te acuerdes un poquito de la iglesia. La iglesia necesita refuerzo en oración, hermano. No nada más los días martes que se ora aquí por la iglesia, no nada más en alguna ocasión que haya algún problema en la iglesia. No, siempre. De hecho, la oración debe de ser preventiva. ¿A qué me refiero con preventiva? Que debemos de prever antes de que suceda. Como las vacunas. Las vacunas son un remedio preventivo. Porque ya cuando te da la enfermedad, ¿qué necesitas? Pues un remedio curativo. ¿Qué vienen siendo
analgésicos, antiinflamatorios, cosas para lo que ya tienes. Pero la oración tiene que ser, la oración por la iglesia tiene que ser como una vacuna, algo preventivo, que nos va a evitar tener problemas. Señor, quita todo lo que venga contra tu iglesia. Dice tu palabra que ninguna arma forjada prosperará contra ella. Y siempre, siempre como Pablo lo hacía. El tercer punto de estas características, ¿sí?, es que esta fraternidad es progresiva. ¿Qué tiene que ver esto de progresivo? Mire lo que dice ahí el verso 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos habla de un progreso, dice, el que comenzó, dice que la va a ir perfeccionando, ¿verdad? No de la noche a la mañana vas a amar a la iglesia, porque sería una mentira. Pero sí tienes que buscar la forma de ir amando a la iglesia, de sentirte parte de ella. A veces tenemos, vuelvo a repetir, años, no voy a decir qué cantidad de años, pero puede ser que tengamos años y de nuestro circulito social de la iglesia no pasamos, siempre son los mismos. Incluso cuando llega una persona nueva, a veces en lugar de que se sienta esa persona, se sienta pues atraída por la buena atención, no, a veces hasta la discriminamos, la hacemos a un lado. O sea, tú no formas parte de mi círculo, y marcamos eso. Y eso no es lo que Dios espera. Dios espera que vayamos avanzando. A lo mejor te bautizaste hace un año, y en ese año pues has aprendido a conocer a algunas personas, pero tu intención debe de ser conocer a más, conocerlas. Algo que dijo la hermana Patti en su enseñanza que dio hace unos domingos, decía: ¿cuántos conocen el platillo favorito de algún hermano? ¿Sí o no, hermana Patti? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Si bien que aunque no estoy acá, pero bien que estoy al pendiente de lo que enseñan nuestros hermanos. Y bueno, creo que solamente la hermana Clara contestó: pues te gustan los tacos dorados. Pero ¿cuántos hemos llegado a intimar a ese grado de conocer los gustos de algún hermano, de saber quizás su fecha de cumpleaños? ¿Cuántos? A veces nos interesamos más por nuestros amigos de allá afuera, que no está mal que tengas amigos de allá afuera, no está mal, pero la palabra de Dios dice que prefiriendo a quienes, a los hermanos. Ay, no, hermanos, que de veras que en la iglesia, pues se trata de eso, de cambiar. Y eso, ¿sabe qué? Eso lo cambiamos entre todos. Pero tenemos que irnos adentrando. Por eso les digo, esto de la fraternidad, de la comunión, esto es progresivo, poco a poco. Ponte un día como meta: bueno, me llevo con tantos hermanos, con 10 hermanos, son mis cuatachos. Pero quiero empezar a conocer a los que apenas se bautizaron, quiero empezar a conocer a más hermanos. Y ponte esa meta, conocer a más hermanos. Eso es bien importante, porque miren, si no tenemos ese tipo de comunión, de amistad entre nosotros, fraternidad o hermandad, pues vamos a seguir siendo una iglesia que nos reunimos cada domingo, venimos, cantamos, oramos, escuchamos y nos volvemos a ir. Y nuestro mundo sigue siendo pues tan similar a veces como allá afuera en la religión popular. Eso es lo que pasa en la religión popular. Si te veo en la calle, pues ni me acuerdo de ti, pero a la misa vamos todos juntos. Y de eso no se trata. Se trata de empezar a generar lazos de hermandad.
Entonces es progresiva. Y finalmente la última parte, la cuarta parte de esta primera parte de características de la fraternidad, es que debes de generar un sentido de pertenencia. Dice, ¿quién me lee el verso 7 y 8? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Gracias, hermano Abel. Les dije que en qué momentos pensaba Pablo en la iglesia de Filipos, y acá nos está diciendo, dice, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Eso era prácticamente la vida de Pablo: aflicciones y predicación de la palabra. Entonces, con esto que nos está describiendo Pablo, quiere decir que siempre los tenía en la mente, siempre estaban en la mente. Usted siempre tiene en su mente la iglesia. Pues qué bueno por esos amenes, pero son muy poquitos. Tenemos que empezar a pensar más y más en la iglesia. Tenemos que pensar en ella, en la obra, ahora sí, uniendo todas las otras enseñanzas. Eso nos va a dar unidad: la adoración, el servir, el evangelizar, que es lo que se le llamó la enseñanza proclamada. Eso nos va a ir haciendo más unidos: la adoración, la evangelización, el servicio. Y tenemos que empezar a hacerlo, hermanos. Tenemos que empezar a hacerlos para que al final de esta enseñanza vamos a ver por qué. Al final. Bueno, entonces acuérdese, características de la fraternidad cristiana: bendición, oración, es progresiva y hay que tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco ahí, yo soy parte de ahí. Quiere decir que cuando entonces haya una situación de alegría, como dice la palabra de Dios, todos nos gozamos, pero cuando hay una situación de dolor, todos nos dolemos. Tenemos que empezar a activar esa sensibilidad, para poder ser agradables a Dios, no a nadie, sino a Dios. Esa debe de empezar a funcionar de esta forma la iglesia. Vamos con la segunda parte: metas de una fraternidad. Metas de una fraternidad. Esta parte también se divide en 4 y vamos a ver qué nos dice el verso 9. Si alguien lo quiere leer, por favor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Gracias, hermana Clara. ¿Qué piensa usted acerca de este pasaje? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué dice? ¿En qué? En ciencia y todo conocimiento. ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo que abunde más y más? Pero en ciencia y conocimiento. ¿A qué cree usted que se refiere? Es bien importante esto. Estudiar la palabra de Dios. Bueno, a estudiar la palabra de Dios. Claro que sí, porque ahí le surgen las bases para el conocimiento. Pero, ¿alguien más que quiera comentar algo? Que crezcamos más, que no nos seamos los mismos, que a veces nuestra inteligencia es limitada, pero por eso nos invita Pablo a estudiar las escrituras para que crezcamos en el conocimiento de Dios, que no estemos limitados. Ok. Hablando en el sentido de la fraternidad, ¿cómo lo aplicarías esto?
Muy bien. Sí, es por ahí el mensaje, lo que quiero compartirles. Pero aquí dice algo que a lo mejor puede decir, pero es lo mismo, pero no. Dice que abundemos más en ciencia y en todo conocimiento. Sí, de hecho, hay ocasiones en que la palabra ciencia se usa indistintamente de conocimiento. Por ejemplo, en los dones. Dicen, tiene don de ciencia. Algunas versiones de la palabra lo traducen como don de ciencia y en otras como don de conocimiento. Entonces podemos decir, es lo mismo. Pero aquí cuando está diciendo de ciencia se refiere, como bien dijeron nuestras hermanas, a crecer en las expectativas que Dios tiene a través de su palabra. Pero cuando dicen también aquí, en todo conocimiento, se está refiriendo a discernir. A discernir. ¿Sí? ¿Cómo concebimos nosotros una iglesia que ama? A veces decimos, es que falta amor en la iglesia. ¿Por qué puede decir la gente esa expresión? ¿Qué es lo que le falta a la gente? ¿O qué vio esa persona para decir que hace falta amor en la iglesia? Ajá, bueno, le falta discernir, pero ¿qué vio? O sea, ¿qué características ve en la iglesia para tomar esa palabra? Alguna indiferencia. Indiferencia, ¿verdad? Apatía. A veces muchos de nosotros vemos el amor como que es puros abrazos y hablarnos bonitos. Y sí, parte del amor involucra el sentimiento. Dicen, hay personas que dicen, es que el amor no es un sentimiento. Sí, pero si no le pones sentimiento al amor, pues muy difícilmente te van a creer que ames a alguien. Si no podemos separar el amor del sentimiento, van unidos. Pero también la palabra de Dios nos dice que aprendamos a amar con conocimiento, con ciencia. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a algo que a veces no nos gusta. Porque vuelvo a repetir, creemos que la iglesia tiene que ser un lugar donde te amen, te quieran, estén contigo siempre, en las buenas y en las malas. Y sí, pero también la palabra de Dios nos enseña otros aspectos acerca del amor. Es como si yo a usted le pregunto, ¿a poco en su casa usted con sus hijos, los que tienen padres, siempre se la va a pasar apapachándolos? Siempre se la va a pasar mimándolos, haciéndoles lo que les gusta. A ver, los papás, ¿qué opinan de eso? No se puede, ¿verdad? Tiene que haber momentos en que se tiene que corregir los hábitos, las conductas, que se tienen que dar prioridades, que en ocasiones vas a tener que decirle a tus hijos, ¿sabes qué? Por esta ocasión no se puede. Y tienen que entenderlo los hijos. Y esas son a veces cosas que no te hacen que tú veas o tus hijos te vean como mal padre. Es que mi papá no me quiso comprar esto. Es que no me dio permiso de ir a este lugar. Lo odio, ¿verdad? Porque a veces hasta a esos grados llegan los hijos a expresarse de sus padres. Pero sabes que es necesario. ¿Y por qué a veces se hace? Te dice tu hijo, ¿sabes qué? Papá, me invitó a mi amigo a que tengamos una pijamada. Y sabes que quizás el papá de ese amigo, de esa amiga, pues es una persona alcohólica, que ejerce violencia familiar. ¿Y tú le darías permiso a ir a tu hijo a ese lugar? Pues no, ¿verdad? ¿Y lo haces porque no quieres a tu hijo? ¿Por qué lo haces? Porque lo quieres, porque lo amas, porque no quieres que le pase nada que le vaya a hacer daño.
Entonces, lo mismo es lo que nosotros debemos de pensar en la iglesia. Quiero ponerle algunos ejemplos de lo que le estoy diciendo. Si es verdad que debemos de amarnos, debemos de apoyarnos, de echarle ganas, ser solidarios, ser empáticos, tratarnos como iguales, pero la palabra de Dios también nos habla de algunos otros aspectos, y eso es en lo que quiero que en esta hora pues aterricemos un poco. Vamos a leer una porción de 1 de Timoteo, capítulo 5, y yo no voy a ir leyendo porque está re largo, es del 1 al 21, en el cual vamos a ver cómo Pablo le enseña a Timoteo cómo debía de conducirse dentro de la fraternidad, dentro de la hermandad. Vamos a empezar, dice 5:1, acuérdese, es 1 de Timoteo 5 del 1 al 21, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Después vean lo que dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y ahí a lo mejor la iglesia de Éfeso quizás dice: ay, a ver, no que todo amor, no que ayudar a amar sin mirar a quién. No. Pablo empieza a establecer unas normas dentro de la iglesia. Y es claro, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Híjole, ya muchos en Éfeso ya me los imagino: ay, no, mejor me voy a Corinto, mejor me voy a Macedonia, porque en esta iglesia muchas reglas. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y aquí aclaro, no es malo que se casen, más adelante lo dice en el pasaje, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, argüenderas, no dice, pero dice, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente, alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice? Que las mantengan, no que las lleven a la iglesia para que ahí las mantengan, no, que las mantengan y no sea gravosa a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces yo creo que el pasaje es bien claro. Algunos dirían: ay, no, ese Pablo, ¿cómo se le ocurre? Y una listota que hay que cumplir. Ay, no, ¿dónde tiene el corazón ese Pablo? Es malo ese Pablo. Tanta hermanita necesitada, viuda, que necesita.
Pero bueno, aquí está. Aquí está lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, vamos a seguir, terminar hasta el 21. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Cómo dice? Delante de todos. Ay, no, yo ya no voy a Éfeso porque me quieren exhibir, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Nada de que, ay, pues es que esa viuda, pues como que tiene mucha lana, mejor le voy a dar a mi cuate. Ay, me brinco todas esas reglas y no. Por eso Pablo aconseja, dice: no hagas nada con parcialidad. ¿Sí? Miren, ya tengo muy poco tiempo, pero a lo que voy es esto. Esto es amar con conocimiento. Esto es amar con discernimiento. ¿Sí? Es importante que lo hagamos. No todo es de abrazos y apapachos, hermano. Porque si no empezamos a tener, vamos a la larga a tener consecuencias de esa actitud. Y vuelvo a repetir, cuando usted reprende a sus hijos, no estoy hablando de golpes, no estoy hablando de la chancla, no estoy hablando del cinturón, no, simplemente cuando usted lo reprende y le llega a decir un no, ¿por qué es? Porque usted lo ama, porque no quiere que caiga en ciertas cosas que quizás él no comprende todavía, pero en determinado momento va a entender. Entonces, a lo que voy con esto es que así como en la familia hay normas, también en la iglesia. Es que creemos que en la iglesia podemos llegar y hacer lo que queramos, pero no, así no es. Jesús amó, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando estaba con una mujer que la querían matar por adúltera, ¿qué hizo Jesús? En pocas palabras, la rescata. ¿Pero qué le dijo? No peques más. Vete No peques y no peques más. Porque si Jesús se hubiera puesto en la posición de, no te amo mucho, vete, yo confío en ti. No, Jesús le advierte: vete y no peques más. Entonces nuestra condición debe ser la misma. Alguien cayó en pecado, sí, vamos a considerarlo, como dice la misma palabra. Considérate a ti mismo, no vaya a ser que a ti te pase lo mismo. Así lo dice la Biblia. Considerarlo, pero no el hecho de que, pues vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y como si nada. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. En 1 Corintios 5, de 9 al 11, dice que con esas personas ni siquiera comas. ¿O no dice así? Léelo usted, 1 Corintios. También os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón o con él tal ni aún comáis. Con él tal ni aún comáis, perdón. Gracias, hermano Luque. ¿Se dan cuenta? Y diríamos, pero es que entonces Pablo se contradice, porque primero nos dice que el amor es benigno, es puro, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo da, todo lo cree, todo lo sufre, todo. Y ahora está diciendo que con el hermanito que es mi cuate, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Se dan cuenta? Sí. Y no
porque ¿qué se pretende con esto? ¿Qué es lo que se pretende? Pues que se regenere, de que regrese al camino. Cuando tú estás apapachando mucho, cuando el papá dice no vas y la mamá está, no, hijito, yo te voy a dar permiso, mira, métete a tu cuarto y yo distraigo a tu papá y salte por la ventana, yo te doy la soga para que te bajes del segundo piso y te bajas y te vas a tu pijamada y yo entretengo a tu papá. ¿Cuántas mamás consentidoras hay acá? O papás, lo peor, ¿verdad? El papá consentidor. ¿Y cree que le hace un beneficio a su hijo? Pues dice, es que yo no lo quiero ver llorar. Ay, no soporto ver a mi hija llorar. Sí, pero al rato vas a ver cómo va a llorar más. Y sí es difícil, hermano, es difícil. Pero la Biblia también nos dice que en la iglesia debe de haber amor, pero también tiene que haber disciplina. Y es lo que a veces no entendemos. Se le llama a alguien la atención. Ay, no, es que me regañó, es que me quitó injustamente, es que y a quejarse. Bueno, de hecho la palabra de Dios así lo dice en Hebreos. Dice, al presente ningún tipo de disciplina le agrada a las personas, no nos agrada. Pero al final dice que todo esto genera frutos de justicia. Entonces, el amor debe de ser un amor que discierne. Ese es el primer punto. Las metas de la fraternidad, primer punto es amor que discierne. El número 2, aprobar lo mejor. El verso 10 lo dice. Regresemos a Filipenses, ya me tardé mucho aquí en esto. A Filipenses, regresamos. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Gracias, hermano. Dice, a fin de que aprobéis lo mejor. O sea, ya teniendo un concepto claro de lo que está bien, de lo que no está bien, entonces tú vas a aprobar lo mejor. Vas a decir, pues sí. O sea, yo entiendo que si es a ti a quien caes en alguna situación que amerita un llamado de atención, pues sí, entiendo, está bien, no me enojo, lo acepto. Hermanos, pasó esto con tal persona, nunca lo hacemos así. Realmente nunca se ha exhibido como ordena Pablo, que se haga público alguna situación. Nunca se ha expuesto en la iglesia. Yo creo que si sucede eso, ay no, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero es lo que la Biblia lo dice. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es que cuando ya tenemos un discernimiento claro, podemos decir, no, pues sí es mi cuate, o sí lo cometí y sé que está bien lo que se está haciendo. Porque cuando decimos, no, es que es bien injusto, es bien malo, es que no me quiere, es que el otro, nos hace falta crecer un poquito más. El número 3 dice, sinceridad e irreprensibilidad. Si esto está ahí mismo en el verso 10, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sí. O sea, yo ya aprendí a tener cierto grado de discernimiento. Voy a ser sincero. ¿A cuántos les gusta la sinceridad, hermanos? ¿Y cuántos sabemos que para que haya una buena relación con quien sea, tiene que haber sinceridad? Si en verdad quieres hacer lazos profundos, que haya lazos profundos en la iglesia, tenemos que ser sinceros. ¿Sabes qué? Pues mira, yo ahorita estoy pasando por una situación así, discúlpame. Pero ser sinceros. Porque si no hay sinceridad en una fraternidad, no puede haber realmente ese espíritu de hermandad. Dices una cosa y al rato ya dices otra.
Entonces tenemos que aprender a ser íntegros y sinceros. La integridad también incluye, pues decir, ¿sabes qué? Pues siento que esto no es por ahí, no me agrada, ¿verdad? Todo esto incluye la relación de fraternidad. Y finalmente, en el cuarto punto, llenos de frutos de justicia. ¿Qué dice el verso 11? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ok, entonces vean cómo es el proceso. Estamos en la segunda parte, que es metas de una fraternidad. Y la primera meta es que debemos de tener un amor que discierne. La segunda es que debemos de aprobar lo mejor. La tercera es que debemos de ser sinceros, irreprensibles. Y la cuarta, tener frutos de justicia. Frutos de justicia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermano? Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Sí lo dice el apóstol Pablo. Bueno, pues cuando vamos creciendo en el proceso, todos estos frutos de justicia espontáneamente van a aflorar. Espontáneamente. Tú vas a sentir que empiezas a amar a la congregación, que vienes y empiezas a cantar y tienes gozo, que empiezas a ser bondadoso. Todos este fruto del Espíritu empieza a nacer, pero después de este proceso. Este proceso de tener un amor que discierne, de escoger lo mejor, es decir, de hacer lo mejor, de ser sincero, y al final de cuentas resulta en el fruto de justicia o fruto del Espíritu Santo. Todo es un proceso, hermano. Por eso yo le digo, ahorita usted va a decir, ay, pues está muy difícil, pero si todos empezamos, vamos a ir creciendo en un proceso. Y finalmente, el resultado de la fraternidad cristiana. Esa es la tercera parte. El resultado de la fraternidad cristiana, aquí vámonos a el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 41 al verso 46. Si alguien lo quiere leer, no me enojo. Hechos capítulo 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hasta el 47, Manta, perdón. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, hermano. Bueno, todos hemos soñado con tener esta iglesia, ¿verdad? La iglesia ideal. Decimos, ay, ¿cómo no somos como la iglesia apostólica? ¿Cómo no somos como la iglesia primitiva? Y todos quisiéramos llegar a ese punto, a ese grado. Pero ya nos dimos cuenta que es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Esta iglesia lo vivió muy rápido. No le llevó ni meses ni años. Fue en semanas que empezó a suceder esto. ¿Por qué? Porque el tiempo, porque el momento así lo requería. Tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Así era necesario que sucediera. Pero no siempre va a suceder de la misma manera. Lo cierto es que todo es un proceso, ya lo dijimos. Pero vean qué bonitos resultados nos va a dar si nosotros empezamos a hacer una verdadera fraternidad. Miren qué bonitos resultados. Les dije que eran 4 también. Los resultados de la fraternidad, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. No queremos que las personas nos tengan miedo. En primer lugar, leemos temor y decimos, ay, la gente tenía miedo. No,
Cuando la palabra de Dios usa la palabra temor, no se refiere a miedo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, se refiere a que tenían respeto de la gente los respetaba. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice lo mismo, que la gente tenía miedo y les daba temor, y les daba sus pertenencias. Lo mismo pasó con la iglesia primitiva. Dios estaba ahí con ellos porque tenían todas las cosas en común. Dios estaba habitando en medio de ellos. Y entonces la gente empezó a tenerle respeto a la iglesia. Empezó a respetarla. ¿Qué otra cosa? La segunda, verso 43. Y sobrevino el temor a toda persona, y muchas, ¿qué? Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando Dios ve que en verdad hay unidad, dice la palabra en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Cuando no hay armonía, pues difícilmente va a haber maravillas. Cuando nada más decimos, ay no, es que así, es que es que antes se hacía así, es que este hermano, es que... Y empezamos solamente a estar criticando, no esperes ni siquiera que Dios te quite la gripita que traes. En serio, no esperes ver maravillas. Pero cuando la iglesia camina unida, dice aquí muy claramente, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas, no poquitas, muchas. Entonces, esto debemos de evaluarlo. ¿Estamos teniendo el respeto de la iglesia, de la gente de allá afuera? ¿O dicen, hay otro grupo religioso? La iglesia se está replegando, se está replegando. ¿Y qué pasa? No tan solo en esta iglesia, en todas. ¿Qué es lo que pasa? Pues vivimos en las condiciones que vive nuestro país. Así de simple y sencillo. ¿Qué otra cosa resultaba de la fraternidad? Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. Quiere decir que la iglesia empezó a darse a respetar, y la gente los respetaba y tenían el favor. Decían, ay, esa persona es cristiana, esa persona va a la iglesia universal de Dios, ay, qué bonitos principios tiene, qué bien enseña a sus hijos, qué bonito matrimonio, es un ejemplo aquí en la colonia, es un ejemplo en la manzana. Usted va a decir, ay, sueños guajiros. Bueno, esto que está aquí no son sueños, es lo que sucedía con la iglesia de aquel tiempo. Y finalmente dice, Dios añadía los que habían de ser salvos. Dios añadía. Dios iba metiendo a la gente. No era necesario de que te fueras y, ay, voy a predicar por acá, voy a predicar por allá, voy a hacer esto. No. Cuando Dios ve que hay un ambiente propicio para que ahí llegue el pecador, para que ahí llegue la persona necesitada, Dios mismo los mueve. Pero si Dios dice, ay, no, en esa iglesia puro conflicto, el pastor contra el diácono contra el ministro de alabanza, el músico contra el que canta contra el músico, la hermanita contra este hermano, ¿cree que Dios va a añadir algo? Pues no va a añadir nada. No, está mejor allá afuera. ¿A qué va esa iglesia? Tenemos que cambiar, hermano, algunas cosas. Tenemos que cambiar, algunas o quizás muchas, pero tenemos que cambiar.
Porque algunos vivimos ciegos y decimos, ay no, yo voy a la Universal de Dios de Ciudad Mendoza, ay, la doctrina perfecta, la iglesia perfecta, pues no somos perfectos, ninguna iglesia es perfecta y tenemos que seguir trabajando, si queremos en realidad dar los resultados que la palabra de Dios quiere que demos. Ponte en pie en esta hora, hermano, vamos a